el tema que hoy tenemos dice: adoradoras en espíritu y en verdad en la oración, hermanos. ¿Cuántas adoradoras vinieron hoy? Amén, hermanos. ¿Cuántos adoradores están aquí, hermanos? Amén, gloria a Dios. Abran su Biblia en el primer libro de Samuel. Creo que todos conocemos esta historia maravillosa. Y vamos a leer, hermanos, alternadamente la palabra del Señor del 1 al 18. No vamos a leer todo el capítulo porque es muy largo, pero vamos a leer solamente los primeros 18 versículos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice su palabra: hubo un varón de Ramataín de Sofín del monte de Efraín que se llamaba Elcana, hijo de Jeroboam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Ful Efrateo. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Finis, sacerdotes de Jehová. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Bendito Dios que moras en los cielos. Hemos leído tu palabra, Señor, y sabemos que tu palabra tiene vida eterna. Tu palabra es la verdad, Señor. Solamente nosotros somos un instrumento y queremos que tú hables, Señor, a nuestro corazón. Sabemos, Señor, que esta palabra, Señor, va a traer alegría y gozo a nuestra vida por aquellos momentos que hemos pasado difíciles en nuestra vida. Señor, en tus manos ponemos este momento. Señor, quita todo cansancio, todo sueño y permite, Señor, que tu palabra sea de bendición a nuestro corazón. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo hable en este momento, que no sean palabras del hombre, sino palabras tuyas. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Padre Celestial. Amén, amén. Tomen su lugar un momento, hermanos. Quisiera empezar preguntándoles: ¿cuántas han pasado momentos de aflicción? ¿Nadie? ¿Cuántas han pasado por momentos de amargura, hermanos? Por momentos tristes, por momentos difíciles, por momentos de enfermedad, por momentos en que tenemos, hermanos, que pagar un dinero y no tenemos para hacerlo.
Momentos de amargura, momentos difíciles que el ser humano pasa, hermanos. No por ser cristiano no vamos a tener pruebas, no por ser cristiano no vamos a tener luchas, siempre las vamos a tener. La Biblia registra, hermanos, que la oración es la fuente de poder para un cristiano. ¿Cuántos creen eso? La oración, hermanos, rompe todas las ataduras del enemigo. Yo, hermanos, yo creo que todos sabemos la historia de Ana. Ana pasó por momentos tristes, por momentos difíciles, por momentos de amargura. Y vemos, hermanos, que dice la palabra del Señor que esta mujer, hermanos, estaba llena de tristeza. ¿Cuántas mujeres tristes vinieron hoy? Nadie, gloria a Dios. ¿Cuántas mujeres, hermanos, que han pasado por depresión? Yo creo, hermanos, que hay un déficit hay mucha gente deprimida hoy en día. Hoy en día, hermanos, se nos habla, hermanos, que solamente en la Ciudad de México hay, hermanos, más de 3 millones de personas deprimidas. Y no se diga en la iglesia, también llegan mujeres deprimidas a la iglesia. Y Ana fue una de ellas. La historia de Ana es una historia muy triste, hermanos. Muy triste. Yo cuando la he leído muchas veces y cada vez que leo la historia de Ana, me conmueve, hermanos, la actitud de la oración de Ana. Me conmueve cómo Ana, hermanos, era una mujer, hermanos, que estaba llena de amargura, llena de dolor, llena de resentimiento, porque se imagina compartir un hombre con otra mujer. No es fácil, ¿verdad? Para las que ya tienen esposo, tenemos un esposo, hermanos, compartir al mismo hombre no es nada fácil. Se imagina, hermanos, y todavía ser estéril, peor. La palabra de Dios nos dice, hermanos, que Ana fue una mujer, hermanos, que no tenía hijos y a causa de su frustración, hermanos, lloraba y se sentía muy triste. No solamente lloraba, yo me imagino que lloraba siempre, hermanos, y se sentía triste, hermanos, porque Penina, la mujer de su mismo marido, la hacía enojar, ¿verdad? Penina era la otra mujer del Cana, y dice la Biblia que este hombre tenía las dos, pero una de ellas tenía hijos y la otra no tenía. Eso era causa de tristeza para Ana. Y entonces la tristeza, hermanos, y el dolor de Ana produjeron una amargura. Y una mujer amargada, hermanos, cae en depresión. Yo escucho mujeres, hermanos, que nos dicen: hoy estoy bien deprimida. Hace unos días les predicaba a las hermanas y les decía: ¿cuántas mujeres no pasan por momentos difíciles en su vida? Todas, hermanas, aún siendo cristianas, nosotros pasamos por momentos muy difíciles, momentos tristes en nuestra vida, hermanos, pero nosotras, las que creemos en Dios, sabemos a quién acudir. Sabemos que hay un Dios, hermanos, que todo lo puede. Y sabemos que hay un Dios, hermanos, que lo sabe todo. La Biblia nos narra, en toda la lectura que leímos, creo que ya captamos de lo que se trata. De que la palabra del Señor nos dice que cada año subía, hermanos, el Cana con Penina y con Ana a adorar a Jehová. Pero dice que a Penina le daba una parte para ella y para sus hijos, porque Penina tenía hijos e hijas, mientras Ana no los tenía. Y en ese tiempo, hermanos, la esterilidad era como una maldición. Para ese tiempo la esterilidad era como un sufrimiento muy fuerte para una mujer, porque era señalada por muchos. Pero yo le doy gracias a Dios porque aquí hay muchas mujeres que somos madres, ¿verdad? Y que la bendición más grande que Dios nos ha dado es abrazar a un hijo en nuestros brazos. Se imagina, hermanos, el dolor que Ana padecía, hermanos, al ser, hermanos, agredida por Penina, por la otra mujer. La enojaba y la irritaba, y esto le causaba tristeza, dolor, aflicción. Y dice la palabra de Dios que el Cana, a pesar de que le daba la mejor parte a Ana, ¿por qué dice que le daba la mejor parte? Porque la amaba. Pero el amor no lo llena todo, hermanos. El amor no lo llena todo. Fíjense, hace, hermanos, un tiempo mi hija no podía tener hijos, no podía tener un hijo.
Y yo siempre la veía triste, la veía angustiada, la veía desesperada, y me decía ella, tengo un dinero, pero ya me hice muchos estudios y los médicos me han dicho que yo no voy a ser madre nunca. Y yo le decía, hija, pero tenemos un Dios que es el mejor médico por excelencia. Y para la gloria de Dios, hermanos, estuvimos orando durante 13 años, 13 largos años, y le doy gracias a Dios por la vida de mi hermana Carmen, que me acompaña, hermanos, porque no me deja mentir cuánto sufría mi hija, hermanos. La veían aparentemente una persona, hermanos, triste, amargada, afligida, hermanos, se ríe, pero no tiene, hermanos, esa alegría en sus ojos. Porque se dice, hermanos, que los ojos reflejan, hermanos, la alegría o la tristeza de una persona. Y vemos, hermanos, que mi hija siempre se mantenía triste, angustiada, y se iba a pasear a varios lugares, pero yo la veía que le hacía falta algo. Y yo como madre sufría en mi corazón, hermanos. Pero yo quisiera decirles que la historia de Ana, hermanos, en ese tiempo, hermanos, yo le decía a mi hija, acuérdate de las misericordias de Jehová. Acuérdate que Sara no podía tener hijos. Acuérdate que Rebeca no podía tener hijos. Acuérdate que Dios hizo grandes proezas en la vida de las mujeres que fueron estériles, y que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y me acuerdo, hermanos, que en ese tiempo yo oraba al Señor y lloraba y le lloraba a Dios, pero no sucedía nada. Pasaba el siguiente año y lo mismo, hermanos, hasta que un día tomé la decisión de Ana. En este día vamos a ver qué decisión tomó Ana, porque ya lo leímos, ¿verdad? Pero no sabemos que muchas hermanas vamos a la iglesia, oramos, cantamos, alabamos al Señor, pero hermanos, traemos una carga que no la soportamos y a veces volvemos a salir de la iglesia con la misma necesidad. Y cuántas veces, hermanos, decimos, estoy bien, pero se nos ve, hermanos, que tenemos algo que nos está impidiendo alabar al Señor. Y yo tomé la actitud de Ana cuando leía esto y dije, qué bueno que me tocó esta cita, qué bueno que me tocó hablar de Ana, porque el Señor a mí me ha contestado las oraciones. Y un día, hermanos, le dije al Señor, ya te he pedido mucho por mi hija, Señor. Ya te he rogado mucho por mi hija, Señor, y yo sé que tú eres un Dios poderoso. ¿Y cómo voy a hablar de tu palabra, de algo que yo no he vivido, de algo que yo no he experimentado? Por eso yo te ruego, Señor, que hagas misericordia en la vida de mi hija. El hombre dice que ya no va a poder concebir, que su vientre no está para concebir hijos, que va a ser estéril toda su vida, pero tú eres un Dios que abra matrices. Tú eres un Dios que puede abrir el vientre de mi hija, Señor. Y le lloré tanto a Dios, y me acuerdo que fue un lunes, hermanos, yo estuve ayunando y orando. Y le dije al Señor, aquí está mi necesidad, aquí está mi problema, aquí está mi carga, Señor. No me dejes morir, Señor, hasta que yo vea cumplido el sueño de mi hija. Y le dije al Señor, ya no quiero cargar con esto, ya te lo he pedido y ahora te entrego mi necesidad. Te entrego mi carga, te entrego mi lucha, te entrego todo lo que siento, esa tristeza de ver a mi hija triste. Y hermanos, como a los 3 meses de que yo le dije al Señor, hasta aquí, ya no te voy a pedir más, solamente te digo que espero tu voluntad. Y yo sé que tú no me vas a fallar. Como a los 3 meses, hermanos, íbamos saliendo de un culto de un miércoles y me dice mi hija, yo la vi diferente, la vi que estaba un poco pálida, y me dice mi hija, le dice a su suegra y a mí, quiero que pasen a mi casa porque quiero invitarlas a un café. Y cuando pasamos, yo dije, bueno, pero yo no me imaginaba, hermanos. Y me dice, tomamos el café y la vimos rara, ¿no? Y a su esposo igual, pero diferentes, ya como que reflejaban alegría, pero no nos decían, ¿qué cree, mamá? Estoy embarazada. La Biblia dice que no hay imposible para Dios, hermanos.
Que cuando nosotros, hermanos, dejamos nuestra carga delante del Señor, Dios responde, hermanos. Dios hace milagros porque Él es el mismo. A veces decimos, Dios ya no hace milagros. Hoy en día sí los hace, hermanos. Y es un testimonio para su gloria. Y cuando yo leía esto, me doy cuenta, hermanos, que muchas de las mujeres de hoy en día, hermanos, aún cristianas, tienen años orando por una necesidad. Y no crean, yo sigo teniendo necesidades, pero también tengo un Dios que todo lo puede, hermanos. Yo sigo teniendo necesidades, pero yo sé que mi Dios es más grande que mis problemas, hermanos. Y yo me aferro, hermanos, en ese Salmo 37:4 que dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Pero tenemos que confiar, hermanos. La palabra del Señor nos dice, hermanos, que Ana le daba la mejor parte, ¿verdad? Una parte escogida, el Cana, para que fuera a adorar al Señor, pero ella no era feliz, hermanos. Hasta que un día, dice la palabra del Señor, que a mí lo que me impacta es el versículo 6 y 7, cuando dice: su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola. Ya me imagino cómo decía: uy, tú ni puedes tener hijos, ¿tú para qué vas a adorar? ¿Tú a quién le vas a dar gracias? Fíjense, hermanos, y dice el versículo 7, así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. ¿Cuándo la irritaba, hermanos? No diariamente, la irritaba cada vez que ella se proponía ir a la casa de Jehová. Y yo creo que es lo que el diablo quiere hacer hoy en día, hermanos, que cuando nos proponemos venir a la casa de Dios y exponer nuestras necesidades y adorar al Señor, el diablo dice: ¿a qué vas? Si tiene años pidiendo por una necesidad y Dios no te la contesta. Si mira a tu hijo no se arrepiente. Si mira a tu esposo no se arrepiente. Si Dios no te ha contestado. Así irritaba Penina a Ana cuando iba a adorar a Jehová. El diablo sabe que cuando nosotros adoramos a Jehová, hermanos, en medio de la lucha, en medio de la tribulación, en medio de la adversidad, hermanos, el diablo tiembla. Hermanos, sabemos que Dios, hermanos, se agrada de los que le adoran en espíritu y en verdad, en medio de la angustia, en medio de la tristeza, en medio de la depresión. Y si hoy le pregunta allá afuera a alguna persona, ¿qué es lo que la deprime? Hay muchas personas, hermanos, la gente que no conoce de Dios, la deprime cuando está muy gorda, la deprime cuando está muy flaca, la deprime cuando está muy chaparrita, la deprime cuando está... Bueno, todo le deprime, hermanos, a una mujer. La deprime porque no tiene la nariz como la otra hermana. Y va y se la arregla, ¿verdad? Y la deprime y todo. Pero el cristiano ya no es así, hermanos. Las cristianas ya no somos así, hermanos. Porque el Señor te ve con ojos de amor, tal y cual somos, hermanos. La mujer se hace muchas cosas para verse bien, para sentirse mejor, para verse diferente que las demás, porque quiere ser como un artista, porque quiere ser diferente, pero Dios ve el corazón, hermanos. Eso es lo que importa a Dios. Dice la palabra del Señor que cuando nosotros le alabamos, el diablo tiembla, hermanos. Porque las tinieblas del enemigo, hermanos, se sujetan en el nombre de Jesús cuando tú le alabas, cuando tú glorificas a Dios, cuando tú le buscas con todo el corazón. Dice la palabra del Señor que Ana, hermanos, subía cada año a adorar a Jehová, pero iba triste, hermanos. Pero un día dijo: se acabó la tristeza. Se acabó aquella Ana que venía triste y amargada. Se acabó aquella Ana que viene afligida. Se acabó aquella Ana que viene llorando. Ahora voy a derramar mi corazón delante de Jehová. Qué hermoso es derramar el corazón, hermanos. La Biblia nos habla, hermanos, acerca de cómo hombres de la Biblia, hermanos, y mujeres de la Biblia oraron a Dios de muchas diferentes maneras. La Biblia dice que Elías oraba fervientemente, hermanos.
oraba fervientemente, alababa a su Dios, glorificaba a su Dios, hermanos, con todo su corazón, y Dios descendía fuego del cielo, hermanos. Y aquellos Baales, hermanos, se admiraban porque Dios respondía con fuego, porque Dios es poderoso, hermanos. Y la Biblia dice, hermanos, que Ana oraba largamente. La palabra del Señor nos dice que Elcana le dijo, y su marido le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová. ¿Y qué más hizo, hermanos? Lloró abundantemente. ¿Cómo oraba Ana? Abundantemente, hermanos. ¿Cuántos años pasarían? Yo me pregunto, ¿cuántos años pasarían, hermanos, en la vida de Ana, hermanos, siendo una mujer triste? ¿Cuántos años pasó de tristeza? ¿Cuántos años pasó de dolor Ana? ¿Cuántos años pasó de amargura hasta que un día dijo, ya basta del ayuno, basta de no comer, basta de estar en amargura, voy a comer, voy a beber y voy a derramar mi corazón delante de Jehová? Dejó su carga, hermanos, ante la presencia de Dios. Se cuenta que en una ocasión, dice que un hombre vivía allá en el cerro, muy lejos, y los que viven en el cerro tienen que bajar, ¿verdad?, a hacer sus compras. Y se dice que este hombre bajaba siempre, cada 2, 3 meses, a hacer sus compras y cargaba un buen costal de cosas para llevarlo a su casa. Pero se dice que en el camino encontró a un amigo de él, y le dice, vecino, súbete a mi carreta, te voy a llevar, mira cómo vienes de cargado, ya todo jorobado. Y le dice el vecino, sí, cómo no, me subo a tu carreta. Y se subió a la carreta, dice, te voy a dar un ray porque mira, vas a subir esta montaña con tu carga. Y se subió a la carreta, pero seguía cargando la carga. Y muchas veces así somos, hermanos. Traemos una carga tremenda ante la presencia de Dios, pero no la dejamos ahí, sino la seguimos cargando. Otros hermanos la dejan afuera del templo para alabar a Dios y la vuelven a cargar y se la vuelven a llevar. Y usted pregunta el siguiente día, hermana, ¿cómo está? Uy, pues con el mismo problema, hermana. Hermana, ¿cómo está? Ay, es que mi dolor, es que está mi presión, es que está mi diabetes. Y le digo a las hermanas, no se adueñen de la enfermedad, hermanas. Yo también sufro de la presión, no crean que no. Pero yo digo, no es mi presión, no es, hermanos, tu enfermedad, no es la enfermedad que el diablo quiere para atormentarnos. Pero hay poder en el Señor, hermanos. Yo derramo mi corazón ante Dios, hermanos, y le digo, Señor, yo cuando leí esta palabra decía, pues ¿cuál fue la clave de Ana para poder recibir, hermanos, esa bendición que toda mujer quiere? ¿Cuál fue la clave? Dejar su carga en la presencia de Dios, hermanos. Esa fue la mejor, hermanos, el mejor deseo de su corazón. Esa fue lo que más me impactó, hermanos, de que Ana dejó su carga ante la presencia de Dios, hermanos. La palabra del Señor nos dice que cuando Elí la vio, dijo, esta mujer, pues, ¿qué tiene? Tiene horas que está ahí. Dice que todo un día se pasaban, ¿verdad? Caminaban, no sé si 2, 3 días para ir a adorar a Jehová. Caminaban 2, 3 días, pero dijo, no, ahora sí, ya no voy a ser la misma Ana que Penigna la ha avergonzado todos estos años. Ya no soy la misma Ana que cada año sube con esa tristeza, con esa amargura, con ese dolor. Ahora me voy a despojar de esta lucha, de esta prueba, de este dolor que siente mi corazón y voy a dejar mi carga ante el Señor. Y hasta pensaron que estaba borracha, hermanos. Y le dijo Elí, le dice, cuando estaba ahí, ¿qué haces, Ana? Digiere tu vino, ¿por qué vienes borracha a adorar a Jehová? No, Señor mío, dice. Y ella hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieras a tu sierva un hijo varón,
yo lo dedicaré a Jehová todos los días de mi vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Ay, a mí lo que me impacta, hermanos, de esta historia es que no solamente, hermanos, expuso su necesidad, sino todavía le dice a Dios: yo quiero un hijo, pero varón, que no sea niña. Yo quiero un hijo varón, Señor. ¿Y qué le dijo el Señor, hermanos? Ay, no, yo no te lo puedo dar. Así le contestaría a Jehová. No, fíjense, hermanos, que es la primer mujer en la Biblia que menciona Jehová de los ejércitos. Qué hermosa expresión, hermanos. No es una expresión cualquiera. No dijo Jehová Yahvé, Jehová Raad, Jehová Nise, Jehová Adonai. No dijo eso. Dijo Jehová de los ejércitos. El dueño del oro y de la plata. El dueño del universo. El dueño del universo es el que me está escuchando, el que está viendo mi necesidad, el que está viendo mi problema, porque nosotros vemos lo que está enfrente de nosotros, pero Jehová mira el corazón, hermanos. Quizás, hermanos, el hombre la tenía por ebria. El sacerdote la tenía como una mujer ebria, hermanos, pero ella decía: no, es que yo estoy orando con amargura delante de la presencia del Señor. Y mientras ella oraba largamente, dice, Jehová, Elí la observaba, solamente sus labios se movían, no se oía lo que decía. ¿Será que es necesario gritarle a Dios para que nos oiga, hermanos? ¿Ustedes creen? ¿Será que es necesario gritarle al Señor: ay, estoy pasando por esta lucha? Creo que aquí hay mujeres que adoran al Señor en oración, hermanas. Y si yo les preguntara, ¿Dios ha contestado sus oraciones? Dios ha visto tus lágrimas, hermana. Dios ha visto tu necesidad. Dios ha visto tus problemas. Dios sabe lo que te aflige. Dios sabe tu amargura. Dios sabe tus tristezas. Dios sabe tu dolor, con qué estás luchando. A lo mejor con un hombre inconverso, a lo mejor con un hijo que anda allá afuera en el mundo, hermanos. Yo he recibido muchas pruebas, hermanos, muchas luchas. A veces, hermanos, me dicen las hermanas: ¿por qué? Porque a usted Dios le ha resuelto muchas cosas y a mí no. Porque Dios a ustedes los escucha y a mí no. En una ocasión, una vecina, hermanos, me fue a decir, vivían al lado del templo, y eso ya tiene muchos años, vivían al lado del templo. Y esta mujer, sus hijos nos hacían la vida imposible, hermanos. Cuando iban los jóvenes a la iglesia, cuando llevaban los hermanos y estacionaban su carro, les ponchaban las llantas. Y, hermanos, hubo una necesidad para que esta familia pudiera creer en ese Dios que nosotros creemos. Llegó uno de sus nietos, hermanos, con cáncer. Y un día, hermanos, la abuelita de este muchacho fue a tocar a mi puerta. Yo dije: algún reclamo me va a hacer, porque ya sabe uno, ¿verdad?, cuando la traen en contra de los cristianos. Y no, con mucha vergüenza me dijo: señora, no me dijo hermana, porque así no sabe. Señora, le vengo a pedir un gran favor. Usted, que está más cerca de Dios, rece por mi nieto, porque está en cáncer terminal y ya se va a morir. Rece por ellos. Y le dije: nosotros no rezamos, nosotros le oramos a Dios, porque yo no puedo repetir la necesidad que usted trae. Yo voy a pedir a Dios por su nieto, pero también me gustaría visitarlo en su casa. Y me dijo: sí puede ir. Le digo: claro que sí. Y yo convoqué a la iglesia, le dije: el domingo vamos a ayunar y a orar, porque vamos a ir a visitar a un joven. Y ahí nos vamos, hermanos. Siempre las mujeres vamos por delante. Nomás un hermano nos siguió y éramos como 8 mujeres, porque siempre la mujer es la que sale por delante, ¿verdad? Y ahí vamos, hermanos, cuando de repente nos dan un cubreboca. Todavía no era la pandemia, nos dan un cubreboca. Dice: mire, tenía unas bolas muy grandes en su cuello, hermanos.
Y empezamos a orar y empecé a hablar. Primeramente le hablé de la palabra del Señor. Le hablé del plan de salvación. Y le dije, yo tengo un Dios que todo lo puede. Pero yo sé que el médico te ha dicho que te vas a morir. Pero yo te digo que si te mueres, yo quiero que te vayas al cielo con Dios. Pero antes que eso, tienes que ser un hijo de Dios para poderte ir a aquel lugar, porque hay 2 lugares. Y ustedes saben cómo le predicamos nosotros a la gente que no conoce a Cristo. Y yo le abrí mi corazón y le expliqué la palabra del Señor, hermanos. Y el joven estaba pues a sus ojos cerrados y dice, ya no hay nada que hacer, señora, no más oren por él porque ya se va a ir. Le dan menos de 8 días de vida. Pero Dios hace grandes cosas, hermanos. Mi Dios es poderoso, hermanos. Yo le dije, si te vas, quiero que aceptes primero a Jesús como tu Salvador. Y si te quedas y si Dios te da la vida, porque en Dios está tu vida, vas para testimonio de los que no creen en la palabra. ¿Qué creen, hermanos? Que Dios los sanó. No le quiero hacer largo porque fue un proceso largo, hermanos. Este joven ya no comía, hermanos, le daban tantita agua para que se le mojaran los labios, pero cuando él, hermanos, después de que oramos, dicen que se durmió toda la noche, toda la tarde y parte de la noche, como a medianoche se despertó y dijo, tengo sed. Y ya empezó a tomar agua. Al siguiente día le dijo a su mamá, tengo hambre, casi no se le oía cómo hablaba, tengo hambre. Le empezaron a dar papillas como bebé, hermanos, y él después se dedicó a predicar en el metro y donde quiera que él va, predica la palabra del Señor, hermanos. Y si yo le contara cuántas oraciones el Señor nos ha contestado, hermanos. Así como Ana, dice la palabra del Señor, que hablaba en su corazón, y vemos, hermanos, que Elí le decía, ¿hasta cuándo vas a estar ebria, mujer? Digiere tu vino. Pero ella dijo, no, Señor mío, es que yo estoy derramando mi corazón delante de Jehová. No me tengas por impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí le respondió, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. El Dios de Israel, hermanos, ese Dios a quien usted y yo adoramos, a quien usted y yo le hemos creído, es el Dios que está aquí, hermanos. ¿Cómo oraba Ana? Dijimos, largamente. ¿Cómo oraba Elías? Fervientemente. Pero también tenemos el ejemplo de Jesús, que oraba intensamente cuando él estaba en el Getsemaní, hermanos. La Biblia nos narra acerca de una mujer, de una parábola que Jesús dijo, hermanos, en Lucas 18, sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Esta historia también es conmovedora. Dice la palabra del Señor, hermanos, que la oración es una necesidad. ¿Qué es la oración, hermanos? Una necesidad. Y yo siempre les digo este pensamiento a los hermanos: un día sin oración es un día sin bendición, hermanas. Yo siempre le aconsejo a las hermanas, cuando su hijo le diga, me voy a la escuela, ore por él. Cuando su esposo le diga, me voy al trabajo, ore por él, bendígalo. Porque en una ocasión había una hermana, hermanos, que iba al templo y me decía, yo ya ni oro por mi esposo. Es que usted no lo conoce cómo es. Ya este hombre ya no cambia. Eso es lo que el hombre dice, hermanos, pero Dios cambia, hermanos. Dios transforma. Yo he visto la mano del Señor cuando una mujer se dobla de rodillas. Dios hace proezas, hermanos. Dios hace maravillas. Y ella le dijo, dice, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. ¿Qué nos aflige, hermanas, como cristianas? ¿Qué nos aflige? ¿Qué nos impide alabar a Dios con libertad? Este tema dice mujeres adoradoras. Mujeres que adoran al Señor en medio de la lucha, en medio de la aflicción. Dios tarda, pero no olvida, hermanos.
Ahora es en la pandemia, hermanos. Ya lo testifiqué en la iglesia. En la pandemia, hermanos, nos dio el COVID en mi casa casi a todos. Y en esos días, hermanos, yo ya había sanado cuando mi hijo empezó mal. Y resulta, hermanos, que se quedó con un hipo que le duró 3 días. ¿Han escuchado a alguna persona que ha muerto de hipo, hermanos? Yo sí, hermanos. Mi hijo llevaba 3 días con hipo, hermanos, y yo, como está cerca mi recámara de él, escuchaba yo que no podía dormir, hermanos. Mi corazón como madre se afligía. Mi corazón como madre se entristecía. Porque yo vi en mi pueblo a un joven que a los 3 días falleció, hermanos, de hipo. Y en esa ocasión, hermanos, yo todas las noches oraba al Señor. Y le decía: Señor, si ya obraste en la vida de mi hija y le abriste su matriz, tú puedes hacer esto que es más pequeño todavía. Así pasaron, hermanos, ya cuando era el 3er día. Todas las hermanas me decían: dele agua tibia, dele esto, remedios caseros, y todos los hacía, hermanos. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Le hablo a mi hermana que está en Tabasco. Le digo: manita, yo sé que en el pueblo hay muchos remedios, mi hijo no se le quita el hipo. Hay muchos remedios, dime que le doy a mi hija. Todo lo que me han dicho las hermanas lo he hecho. Y Dios no me responde. Y me dice: tú tienes la solución. Tú has predicado que Dios existe. Tú has predicado que Dios hace milagros. Ora por él. Úngelo con aceite y reprende ese hipo en el nombre de Jesús. Yo oraba en mi recámara, pero no había orado por mi hijo. No me dio ningún remedio. Me dijo: ora por él y úngelo. Aunque hay muchos que no creen en la unción, pero yo sí creo, hermanos. Tomé el aceite. Iba llegando mi esposo de trabajar y le dijo: ayúdame a orar. Y mi hijo bajó al baño: ven, hijo, vamos a orar por ti. Para la gloria de Dios, a media oración mi hijo fue sano hasta ahora, hermanos. Cosas que pensamos que son insignificantes, cosas que pensamos que no tienen solución, pero Dios sí tiene la última palabra. Por eso no me canso de decir a las hermanas: oren por sus hijos, hermanas. Que aunque, hermanos, yo siempre llevé a mis hijos desde pequeño a las plantas del Señor, y cuando veo que no están todos, no van todos como yo quisiera, no les sirven a Dios todos, pero le digo al Señor: yo sé que tú ya los escogiste para ti, Señor. Dios ha hecho cosas en mi hogar, hermanos, en la vida de mis hijos, y si les contara no acabaría, hermanos. Pero lo que sí les quiero decir es que Dios hace milagros, es que Dios hace maravillas, es que Dios es poderoso, es que Dios, hermanos, dice la palabra del Señor en el Salmo 91: me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré, le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Le digo a las hermanas: tenemos 8.810 promesas en la Biblia. No son una ni dos, hermanas. ¿De cuántas promesas te quieres adueñar, hermanas?
Ana se fue contenta, dice la Biblia que ya no volvió a estar triste. Se fue la amargura, se fue el dolor, se fue la aflicción, hermanos, porque Dios estuvo con ella. Y a vuelta del año le dijo a su marido: hoy no voy a ir. Dio a luz un hijo, dice que se allegó, y la historia sigue. Se allegó a ella, hermanos, tuvo a su bebé en sus brazos, y después desprenderse de un bebé tan pequeño: lo voy a llevar a la casa de Jehová, porque le prometió un voto a Jehová que ese niño estaría sirviéndole al Señor, hermanos. E hizo voto delante del Señor: si te dignares, Señor, si me dieras un hijo varón, yo lo dedicaré todos los días de mi vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Dice que después, hermanos, se preparó. Tener a su hijo en brazos fue la mejor dicha que Dios le pudo dar a Ana, hermanos. Pero después llevarlo a la casa, desprenderse de ese hijo, de ese regalo que Dios le había dado, hermanos, y ahora poder entregarlo, no fue fácil para ella, pero ella cumplió el voto que le hizo a Dios, hermanos. Dice la Biblia que mejor no prometas si no cumples. Hay hermanas que nos dicen: es que si sana a mi esposo, es que si me sana, sí le voy a servir. Es que si me hace este milagro, sí le voy a servir. A Dios no se le condiciona. Dios, hermanos, sabe la necesidad que tenemos. Y cuando hermanas que están pasando por luchas, le digo: revise su corazón. ¿Por qué está pasando por esa lucha? A veces pasamos luchas porque son consecuencia de nuestros malos actos, hermanos. No todo decía el domingo una hermana: no toda la culpa le echa al diablo, sino échesela a usted. Porque a veces decimos: ay, estoy pasando por este problema, pero el diablo tiene la culpa. No, hermano, son culpa de nuestras malas decisiones, pero Dios nos restaura, hermanos. Dios nos perdona si tomamos malas decisiones. Pero dice la palabra del Señor, ya para terminar, que cuando Ana, hermanos, llevó al niño, dice que lo entregó, hermanos, a Elí. Le dijo: a este niño aquí se va a quedar porque le va a servir a Dios todos los días de su vida. Gloria a Cristo, hermano. ¿Qué le has entregado al Señor tú, hermanos? ¿Qué le has traído al Señor? Tráele tu adoración, tráele tu necesidad, pero no la dejes ahí, déjala ahí, no la dejes afuera, no la vuelvas a cargar, déjala ahí. Dile al Señor: Señor, quiero ser libre, Señor, porque tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Gloria al Señor. Y cuando le presentó al niño, el niño, hermanos, Ana, Elí le dijo: por este niño oraba y Jehová me dio lo que lo pedí, yo también lo dedico pues a Jehová de los ejércitos. ¿Tienes alguna necesidad, alguna petición, alguna lucha, hermanos? Esto podría tardarse, ¿verdad? Podría yo tardar mucho tiempo hablándoles y diciéndoles que Dios es bueno. Pero yo creo que entendemos que la palabra del Señor, hermanos, sigue siendo la misma. El Dios que tenemos es el mismo, hermanos. El que está aquí para ayudarte, para consolarte, si estás triste, si estás afligida, si estás necesitado. Cantemos una alabanza y oremos a Dios. Padre que moras en los cielos, ponemos en tus manos, Señor, la necesidad de tu pueblo. Yo no sé por lo que las hermanas están pasando, Señor, en este momento. Yo no sé sus cargas, sus luchas, pero tú sí las sabes, Señor. Si alguien está pasando por depresión, por tristeza, por ansiedad, oh Dios, a veces el hombre corre al psicólogo antes que a ti, mi Dios. Pero yo siempre he creído en tu palabra, Señor. Tú has hecho grandes milagros en mi vida, en mi hogar, en mi familia, Señor. Y tú sigues siendo Dios. Gracias, Señor, porque en medio de la tribulación podemos alabarte. En medio de los problemas podemos glorificar tu nombre, Señor. En medio de la adversidad, Señor, podemos servirte. Toma nuestras cargas, Señor. No queremos salir como venimos. Queremos que nuestra adoración sea grata delante de tu presencia, Padre. Queremos que nuestra adoración, Señor, llegue a tu presencia, mi Dios.
Te amamos, Señor, y te exaltamos. Somos lavados y comprados con tu sangre. Somos tus hijos, Señor. Por eso nos gozamos, Señor, porque tú nos sostienes. Tu palabra dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y cosas difíciles que tú no conoces. Gracias, Señor, gracias. Muchas gracias, Señor. Yo pongo en tus manos este departamento de trabajadoras voluntarias, Señor. Si alguien tiene alguna necesidad, la ponemos en tus manos. Resuélvela, Señor, conforme a tu voluntad, conforme a tus propósitos, oh Dios. A ti sea dada toda la gloria y la honra. Muchas gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús.